¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra primera sesión por Teams, la segunda ya del módulo. Pues es un gusto saludarles. Eh, Esta es la primera vez que utilizo este medio de Zoom para, poder realizar la sesión síncrona, así que pues espero que lo haga de una manera correcta. Vamos a iniciar la sesión porque pues en esta ocasión nada más tenemos el tiempo medido, que son 40 minutos. Espero que sea en verdad satisfactoria eh, y provechosa, tomando en cuenta la cantidad de temas que tenemos para esta semana. De momento pues nada más está Miriam, también a ver quién más se anda por aquí. Tenemos ya 3 participantes según, tenemos, bueno, está Miriam, está Graciela, pues bienvenidas. Vamos a dar inicio ya a nuestro contenido temático, ¿sí? Bueno, antes de hacer la presentación, quisiera hacer una pequeña retroalimentación en cuanto a el desarrollo de las actividades integradoras que me han hecho llegar. En primero, pues tenemos la del México prehispánico. En esta actividad ustedes tenían que hacer identificar las características de Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, ¿no? Me parece que el error que hubo más frecuente dentro de este punto, pues fue la ubicación temporal. Y yo creo que ahí fue un poquito de comprensión también, porque en la mayoría, pues, no supieron que se refería a las fechas de florecimiento del área o de la cultura, y también su fecha de decadencia. Algunos nada más lo que hicieron fue colocarme las áreas en donde se distribuyeron estas civilizaciones. En lo que refiere a la parte de las características, me parece pues que no hubo ningún problema. Pues ya hubo como que esa libertad para poder elegir qué cultura querían ustedes eh, desarrollar. Posteriormente, en cuanto a la segunda actividad, que era antes y después de la caída de Tenochtitlan, no hubo ningún problema en la línea del tiempo. Yo creo que esta, pues en todos estuvo excelente. El mayor error que pude detectar o la deficiencia fue en la reflexión del cultural entre, a partir de la llegada de los españoles y también la parte de la evangelización. Aquí porque en muchos casos lo que hacían solamente era como que hacer un resumen del contenido de la plataforma, pero no era hacer un resumen, sino que ustedes tenían que eh, explicar o hacer una crítica o dar una postura personal respecto a esta llegada de los españoles. Y hablar acerca pues de lo difícil que fue para los indígenas el tener que asumir una cultura totalmente diferente a la suya, el ver morir a su población, el que ya no pudieran tener su religión, el que pues de alguna manera también tuvieran que adaptarse eh, a un sistema totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues aquí también fue donde detecté que hubo un poco más de plagio porque algunos nada más colocaron párrafos investigados. Entonces, siempre es recomendable que tengan a bien ustedes identificar cuando se les pide síntesis, cuando se les pide reflexión, cuando se les pide resumen en cada uno de estos aspectos. Entonces, yo espero que en esta semana ya eh, pues sí puedan realizar esta opinión personal, pues que es bastante valiosa en el desarrollo de los temas. No nada más es el hecho de que ustedes identifiquen aspectos relevantes o sucesos, sino también la crítica y la postura personal es lo más importante. A ver, permítanme, déjenme ver que aquí hay. Bueno. A ver, les voy a compartir la presentación para que la vayan viendo. Este,
A ver, creo que aquí también. Lo que pasa es que me sale que tienen que esperar algunos en la sala de espera hasta que les dé la autorización. A ver, entonces, que no sé si alguno de ustedes también pudiera dar la autorización. Creo que no, ¿verdad? Bueno, les comparto la pantalla entonces para que podamos ir dando seguimiento a nuestra semana número 2. Bueno, ya, si me indican si ya la pueden visualizar, ya no hay ningún problema, ya la pueden ver. Bueno, ok, bueno. Este, eh, vamos ahora a pasar a lo que sería pues ya nuestra unidad número 2, que se denomina de la independencia a la Revolución Mexicana. Como podemos leer, pues es comprender los sucesos que dieron origen al Estado mexicano contemporáneo a partir del conocimiento de la lucha de independencia, así como los retos enfrentados como país independiente en los distintos proyectos de nación que ayudaron a formar la identidad nacional. Bueno, de manera general, pues podemos nosotros ver que esta unidad pues tratará de aquello a partir de la dominación española, pues de alguna manera ir identificando cómo el país se tuvo que reconstruir a partir de que la corona pues dejó de ser parte del gobierno y pues se empezaron a conformar pues la primera como organización social y también a estructurar el régimen político. Y sabemos que en algunos casos algunos querían seguir teniendo ese sistema de gobierno monárquico. En algunos otros casos, pues lo que querían era que se creara un sistema de tipo democrático. ¿Sí? A ver, sí, sí. Bueno, entonces vamos a dar seguimiento. Creo que pues en este caso voy a abarcar aspectos que sean de lo más importantes, pero también de alguna manera lo más rápido, porque también el tiempo es cortito y hay bastantes temas. Entonces, dentro de los orígenes de la independencia, nos vamos a ir encontrando que hubo algunas situaciones que empezaron a generar un descontento entre la población, principalmente porque no había una buena distribución de derechos y donde los indígenas pues estaban en una calidad de esclavos, los españoles que habían nacido pero en América, los hijos de españoles nacidos en América, que eran los criollos, pues no estaban contentos también porque pues ellos no tenían los mismos derechos de los españoles que nacieron en Europa. Y también podemos encontrar a las personas que de alguna manera pues participaron dentro de esta conquista, pero que sin lugar a dudas no podían como que mantener ese control o tener eh, esa forma de organización social de forma plena. Entonces, nosotros podemos ver que la sociedad estaba en un descontento total, ¿sí? En Europa también se gestaban algunas situaciones importantes porque, como vemos, existía un personaje que se llamaba Napoleón Bonaparte. Este personaje también intentaba conquistar la mayor parte de Europa, y si nosotros nos ubicamos en el mapa, pues España está ubicada en España está ubicado uno de los principales puertos, que era en el que llegaban todas las mercancías que se distribuían por Europa. Entonces, Napoleón Bonaparte lo que quería conquistar era ese territorio, este,
porque para él pues era muy valioso. Entonces, ahí que empezó a atacar a España y eso generó un descontento, un desequilibrio por parte del gobierno español que de alguna manera dejó como abandonado lo que ocurría aquí en nuestro país, en la Nueva España. Entonces, una vez que de Napoleón Bonaparte logra conquistar a los españoles, deja a su hermano José Bonaparte para que ocupe el cargo como representante máximo de la monarquía. Mientras tanto, pues en América, pues estaba todos los movimientos de independencia, estaba la lucha entre de los liberales contra los conservadores, y esto también empezó a dar paso a que hubiera un descontrol total dentro del ámbito político y social en nuestro país. ¿Sí? Entonces, pues habían muchos elementos que podíamos nosotros encontrar que dieron paso a ese proceso de independencia. Primero fue la falta de comunicación, eh, sabiendo que había una limitante, ¿no? Entre continentes, tomando en cuenta que no había tecnología para que la información fuera fluida. Y podemos ver que eh, que pues para que llegara cierta información a nuestro país, pues pasaba bastante tiempo, ¿no? Y también de aquí hacia allá también pasaba muchísimo tiempo. La mala economía, entonces España pues requería muchísimos recursos para lidiar la batalla en contra de Europa y, principalmente de Napoleón Bonaparte. Entonces todos los recursos que obtenían aquí en nuestro país pues eran gastados para costear la guerra que se lidiaba entre lo que era este, Napoleón Bonaparte contra la corona española. La inestabilidad política, pues, ¿qué quería decir esto? Pues que no había un control sobre quién rigiera estos lugares que eran denominados virreinatos, y eso también provocó que, pues, la corona española en nuestro país perdiera poder. Y luego también tenemos algunas reformas liberales, que en estas reformas liberales empezaron a dar mayor movilización también a las personas o los mestizos, que también ya eran personas que dentro de las castas que pues querían ser partícipes dentro del gobierno. Y el desplazamiento del poder, o sea, también las ideas liberales que nosotros teníamos aquí en América acerca de la participación de la sociedad, pues también empezó a generar el descontento de la población con la finalidad de querer obtener la independencia. Permítame un momentito, déjenme ver si hay alguien más esperando aquí ingresar a la sesión. A ver, un segundito, por favor. Creo que no. Bueno, creo que no. Pero permítanme otra vez, les vuelvo a compartir la pantalla. Bueno. Ok, pues entonces, dentro de este aspecto, nosotros podemos observar, avanzo rápido, que había unas causas internas y externas. O sea, las causas internas fueron las que ocurrieron aquí en nuestro país, las causas externas fueron las que ocurrieron en otros países y que tuvieron repercusión en, nuestra nación. Dentro de estas causas, primero fue que los criollos pues estaban segregados, o sea, no los dejaban ocupar cargos dentro del gobierno. Las personas mestizas, o sea, que eran hijos de españoles, también eran tratados como inferiores, y los indígenas pues tenían explotación. Dentro de las causas externas, nosotros podemos encontrar la inestabilidad por parte del imperio napoleónico al debilitar a la corona española. También había
un debate de la monarquía. También tenemos que la Revolución Francesa pues, puso fin a este régimen político porque ellos ya lo que buscaban era ideas de libertad y esas ideas de libertad como de democracia, la participación de los ciudadanos en el gobierno, pues también llegaron a México a través de algunos escritos de Voltaire, de Rousseau, y también esas ideas pues empezaron como a crear conciencia dentro de la población que no debían ser sometidos, sino que todos éramos ciudadanos y que teníamos derecho de participar dentro del gobierno. Y otro sería la expansión del comercio. No solamente en nuestro país era donde el, podía haber una relación entre otras naciones, sino que España no dejaba que en nuestro país se comercializara o hubiera el acrecentamiento de empresas o instituciones que dieran trabajo, porque todos ellos lo querían acaparar. Incluso aquí a México llegaban embarcaciones de España con la finalidad de vender las mercancías y que todos los indígenas o la población compraran para que ellos obtuvieran todo el beneficio económico. Bueno, en cuestión de las etapas de la independencia, yo creo que también aquí nada más lo vamos a mencionar de una manera rápida. Sabemos que esto fue a partir de ya como tal, el movimiento de independencia inicia en el año de 1810 y el suceso más relevante fue este, eh, la, la reunión que tenían estos personajes principales con José Ortiz Domínguez, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Félix Calleja, Juan José Ruiz de Apodaca, Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero, que era la conspiración, y encontré la palabra, que era la conspiración que realizaban para levantarse en armas. Y fue a partir de este año de 1810 cuando sabemos que se detona cuando Miguel Hidalgo, le informan a Miguel Hidalgo que la conspiración ha sido descubierta y en ese año toca las campanas de la iglesia para llamar al pueblo a levantarse en armas y luchar por la independencia de nuestro país en un dominio que llevaba pues bastantes años. Ahora, una vez que en México se logra la independencia, pues se empieza a diferir entre qué se quería, si se quería tener un proyecto de tipo republicano o si seguía con ese tipo de gobierno monárquico. Aunque sabemos que hay diferencias entre un gobierno monárquico y un gobierno republicano. Podemos ver que en el gobierno monárquico, pues el máximo dirigente pues sigue siendo el rey, ¿no? Que es el que toma todas las decisiones. Y no hay oportunidad de que una persona pueda participar dentro del gobierno porque el cargo es hereditario. Y dentro de la república, nosotros nos podemos dar cuenta de que aquí es totalmente distinto. Los cargos son públicos y las personas participan, pero a través del voto, y ese voto es libre, secreto, y el tiempo que dura la persona en su encargo es limitado. Una vez que la persona cumple con su función, nuevamente las personas vuelven a elegir a otros gobernantes mediante el voto. ¿Sí? También en cuanto a la monarquía tenemos varios tipos, la absoluta, la parlamentaria y la constitucional. La absoluta es donde solamente el rey manda, no tiene a nadie más. La parlamentaria es cuando el rey tiene un grupo de personas que también forman parte de la monarquía, que es el parlamento, en donde el rey pues consulta sus decisiones y también en conjunto deciden si se toman o no. Y finalmente la constitucional es donde también ya existe un ordenamiento máximo, aquí como en nuestro país, en donde se señalan los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las instituciones dentro del gobierno. Entonces, aquí nosotros dentro del sistema tenemos el republicano, que es el federal y el central. Primeramente, el federal que se trabaja bajo un solo gobierno y cada estado tiene una autonomía, y el central que concentra todas las funciones dentro del gobierno.
Bueno, y también hablamos del imperio mexicano, que fue en la primera etapa por Agustín de Iturbide, en el año de 1800, a partir eh, de 1824, donde Agustín de Iturbide pues empieza a generar también el Plan de Iguala, que declaró la independencia de la Nueva España, la monarquía constitucional, la religión católica como única. Sabemos que hubo grandes avances al tener una independencia, pero todavía se seguían estableciendo algunas limitantes, o sea, no había una libertad de culto religioso. Entonces, hasta el año de 1823, donde se convocan elecciones para formar un primer Congreso Constituyente y de esa manera, pues, establecer ya nuestra República Federal compuesta por los estados integrantes y unidos en una federación. ¿Sí? Entonces, en 1824, pues todavía se tomaba en cuenta lo que eran algunas disposiciones que tenía la ley de Cádiz, pero ya a partir de ese momento se empieza a establecer como en el año de 1791 se empiezan a establecer algunos derechos todavía mucho más avanzados, ¿no? Entonces, podemos ya ver que teníamos una república federal con 19 estados libres, ya podíamos tener eh, una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Los estados ya tenían una soberanía y la religión católica todavía seguía siendo la única. Hubo algunos países que una vez que nuestro país alcanzó la independencia, pues quisieron reconquistarlos. Ahí tenemos a Estados Unidos, tenemos a Inglaterra, España nos quería reconquistar nuevamente, incluso Italia también. Podemos ver que Francia, perdón, intentó invadirnos, pero afortunadamente, pues todos esos intentos ya fueron fallidos, de tal manera en que ya se empiezan a establecer algunos lazos de amistad y el reconocimiento internacional por nuestro país. Entonces, pues siempre había una lucha entre lo que eran los liberales y los conservadores. Los liberales querían tener un sistema republicano, federal, un libre comercio con otros países, querían tener que la gente tuviera derecho a la propiedad privada, un sistema de tipo capitalista, y los conservadores pues era todo lo contrario, querían tener un Estado central más fuerte, pero querían tener, querer con ese sistema de tipo parlamentario. Entonces, pues en el año de 1857, pues empezamos a tener avances realmente significativos, como la soberanía de los estados, la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial, se empezó a limitar ya a la iglesia dentro de nuestro gobierno. Y a partir de que llega Benito Juárez con las leyes de reforma, pues empieza a eliminar todos los derechos que tenía el clero, le quitó los bienes que tenía el clero, que monopolizaba gran parte del poder, empezó a regularizar el matrimonio, a regularizar los cementerios, la prohibición ya de conventos. Tenemos un elemento importante que fue la libertad de culto religioso. Entonces, pues después viene otro periodo, que fue el de Maximiliano de Habsburgo, pero pues fue perseguido por Benito Juárez, y Benito Juárez pues entra triunfal en el año de 1867 y se proclama ya como presidente de nuestro país. Entonces, en esta etapa de Maximiliano de Habsburgo, pues realmente fue bastante corta. ¿Sí? Bueno, entonces, en el Segundo Imperio, pues ya Francia se vio obligada a retirar el ejército de sus tierras. Estados Unidos también exigió la retirada de las tropas europeas. Los liberales aprovecharon el momento de la evacuación francesa y Maximiliano se refugió en Querétaro, donde fue acribillado por personas también de Juárez, que lo asesinaron en el Cerro de las Campanas. Ahí. Entonces, a partir de la República restaurada, pues vamos viendo cómo Juárez resulta presidente en 1867, se empiezan
Porfirio Díaz se genera el Plan de la Noria, que desconocía a Juárez como presidente. En 1872 muere Juárez. Entonces, el 10 de enero se promulga el Plan de Tuxtepec, pero también podemos encontrar pues ya un sistema de tipo presidencialista dentro de nuestro país. Ya los presidentes empezaban a tener una periodicidad dentro del gobierno, se empezaba ya a aplicar, aunque no de forma plena, el sistema de tipo democrático. Entonces, dentro del porfiriato también hubo avances tecnológicos, pero también podemos ver que había una represión total en contra de las personas. Había inversión extranjera, había avances tecnológicos, pero pues mientras los ricos eran más ricos, los pobres eran más pobres. Y también con Porfirio Díaz podemos ver que se empezaron a generar las primeras universidades de nuestro país. Con la Revolución Mexicana, pues aquí tenemos a personas importantes, ¿no? Que la Revolución Mexicana inicia en el año de 1910. Pues Porfirio Díaz empieza a hacer la búsqueda de Francisco y Madero. Entonces, Madero pues logra salir de prisión y crea el Plan de San Luis Potosí, que desconoce al gobierno este, de Porfirio Díaz. Se empieza a generar una lucha armada, pero pues también podemos ver que ese conflicto pues dura hasta el año de 1913, cuando Huerta asume el cargo de presidente y Porfirio Díaz termina con su mandato y es exiliado a vivir o desterrado del país. También aquí nosotros podemos ver que pues con Madero pues se tenían varios fines, ¿no? Que hubiera mayor libertad, mayor independencia, evitar las injusticias, la transparencia. Y aquí pues teníamos otros elementos relevantes como la libertad de las asociaciones, la huelga, la manifestación y tránsito de las personas, la libertad de las elecciones también federales, de renovaciones de las cámaras y finalmente el sistema de partidos políticos que da pie a un sistema mucho más plural. Bueno, hasta ahí. No sé si tengan algún comentario que quieran hacer. ¿Ninguno? Bueno, déjenme checar el tiempo, de favor. Ok, bueno, este... vamos a pasar a las actividades de nuestro foro, en donde nos dice que comentemos con nuestros compañeros cuáles personajes nos resultan más importantes de la historia de México, qué mujeres conocen que hayan sido parte importante de algún hecho histórico, qué personajes consideras importantes en la historia, pero crees que no se les ha dado suficiente reconocimiento, qué personajes del ámbito cultural y artístico destacaron en las diferentes etapas revisadas y si te consideras fan de algún personaje de la historia. Hay personajes yo creo que muy conocidos por todos, ¿no? Miguel Hidalgo, Sor Juana Inés de la Cruz, José Ortiz Domínguez, todas las personas que participaron dentro de la lucha de la independencia. De la etapa de revolucionaria podemos encontrar a Francisco de Madero, Victoriano Huerta, Francisco Villa, etcétera. Entonces hay personajes que son muy conocidos, pero otros que no. Entonces también no nos olvidemos de destacar la participación de las mujeres, que consideremos que no se les ha dado suficiente reconocimiento y también en este caso pues no dejen de ustedes de dar a conocer algunos personajes destacados dentro de diferentes áreas de la cultura en las entidades donde viven, ¿no? Pudiendo compartir algunos que refieran a la pintura, a la escultura, a la música, el teatro, la danza, etcétera. Ahí pudiéramos tener mayor apertura. Recuerden también en este punto pues las reglas de la ley. Ok. Este es el libro de apoyo que les compartí, el libro de Nueva Historia Mínima de México, que es del Colegio de México, que me parece importante que pudieran ustedes darle lectura
para que tuvieran mayor argumento sus actividades. Ya ustedes lo pueden descargar en los avisos de la plataforma. Bueno, hasta ahí algún comentario que quieran hacer, ¿no? ¿Podemos poner ese libro como fuente de investigación? Sí, también, pues, si quieren, también lo pueden agregar dentro de dentro de sus trabajos. Y sobre todo porque es una fuente eh, bastante confiable. Bueno, a ver, pasamos a la siguiente, que es ya la presentación de las actividades integradoras. A ver, les comparto nuevamente la pantalla. A ver, permítanme un momentito. A ver, aquí está. Entonces tenemos la primera actividad que nos dice Porfiriato y Revolución. Se llama Porfiriato al primer periodo comprendido entre los años de 1876 y 1911, tiempo durante el cual Porfirio Díaz fue presidente de México. Durante su mandato y como consecuencia, a ver, durante su mandato y como consecuencia de sus sucesivas reelecciones, México tuvo un desarrollo económico. El beneficio fue solo para unos cuantos y en su mayoría empresarios y extranjeros, familias acomodadas y simpatizantes de las ideas políticas. Entonces, el propósito pues, es describir las características del porfiriato y de la revolución para reconocer y reflexionar acerca de su repercusión en la construcción de la nación mexicana. Esto es, que den a conocer a detalle las cualidades de este periodo presidencial. ¿Sí? Bueno, lo que van a entregar pues es un documento de Word, y ya saben que el documento de Word está ya prediseñado, ustedes ya nada más lo van a descargar y lo único que tienen que hacer es analizar la información referente al porfiriato. También, si se dan cuenta, en ese libro de Historia Mínima de México viene un título denominado El Porfiriato, donde creo que van a encontrar bastantes características. Entonces, lo primero que van a hacer pues, es descargar su archivo, darle lectura a cada uno de los aspectos e ir analizando cada uno de ellos. Lo primero que se van a encontrar ustedes dentro de este cuadro va a ser una tabla que dice complete el cuadro siguiente sobre las características del porfiriato. Coloca elementos de la modernización que trajo, así como las características relacionadas con la desigualdad que se vivió en este periodo histórico. Primero tenemos los aspectos de tipo político, después los económicos, posteriormente los sociales. En los aspectos políticos, ustedes van a tomar en consideración elementos que tengan que ver con el gobierno, las leyes, las instituciones. En los aspectos económicos, todo lo referente al crecimiento del país, las inversiones, las actividades productivas, los capitales nacionales y extranjeros. Y en los aspectos sociales van a investigar elementos que tengan que ver con la vida de la población, las organizaciones o los grupos sociales, las clases sociales, etcétera, los grupos vulnerables. Ahora, tenemos una pantalla, perdón, una parte en donde nos dice que los elementos de la modernización, en donde dice primero que deben de tomar en cuenta las características a señalar, referente a ella, realizar un ejemplo. Y aquí les pongo yo uno, ¿no? Entonces, si hablamos del aspecto político, decimos, perdón, si hablamos del aspecto económico, a ver, espérenme, déjenme admitir a alguien más. Si hablamos del aspecto económico, dice, durante el porfiriato, México comenzó a despegar económicamente gracias a una serie de leyes que beneficiaban la entrada de la inversión extranjera, ¿no? Entonces vean que este punto puede quedar ya sea en el aspecto político o económico,
pero nada más estoy dando a conocer el suceso, pero no lo estoy explicando. Entonces, ustedes pudieran ahí encontrar alguno. Este, bueno, podrían ustedes eh, colocar dentro del aspecto político que durante este periodo del porfiriato también se generaron la expedición de leyes y reglamentos. Ahora, si nos vamos nosotros a las características relacionadas con la desigualdad, debemos de considerar que en este punto hubo beneficios solamente para las personas, pero principalmente extranjeras. Y pues la población vivía con pobreza, de tal manera que, como les había dicho hace un momento, los ricos eran muy ricos y los pobres pues demasiado pobres, ¿no? Entonces aquí les pongo un ejemplo dentro del aspecto de tipo económico. La clase trabajadora nunca vio una mejor calidad de vida y fueron explotados en los trabajos que realizaban en fábricas o haciendas. Eso pudiera ser un punto. Entonces, si se dan cuenta, para esta tabla, yo lo que les sugeriría sería que todas las ideas que ustedes pongan, pues fueran mediante eh, el uso de viñetas. Ahora, pasamos al siguiente aspecto. Si tienen alguna duda, por favor, me van indicando y pueden abrir su micrófono con toda confianza y decirme cuál es su inquietud, ¿sí? La siguiente dice, en punto número 2, responde en un párrafo las siguientes preguntas. Profundiza en los temas y argumenta respuestas. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación? ¿Cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? ¿Sí? Entonces, aquí les dejo algunos comentarios y les pongo, para responder esta pregunta, lo primero que tienes que comprender es el recurso de la semana Revolución Mexicana, la lucha armada de la Revolución y la promulgación de la Constitución de 1917. Una vez que has analizado este texto, te darás cuenta del descontento social y la necesidad de derechos para la población, la urgencia de crear un nuevo régimen político o un sistema de gobierno. Recuerda que no se te pide que hagas un resumen, ni copies ni pegues información. Eh, lo valioso es lo que tú crees al respecto de la necesidad de tener un documento que velara por las exigencias e ideales y luchas sociales. Entonces, la Revolución Mexicana pues pretendía eso, ¿no? Pretendía tener mayores derechos que en ese momento no se tenían. Sabemos que estábamos en un periodo de consolidación. En un periodo de consolidación a lo mejor teníamos la Constitución, pero no derechos en materia laboral, no garantías, la totalidad de garantías que tenemos hoy en día, ¿no? De libertades, de igualdad, de propiedad, seguridad. Entonces, había bastantes derechos por los que se pretendía todavía ese reconocimiento. Entonces, pues yo les pediría que si lo van a hacer en un párrafo, pues mínimo ese párrafo pues tenga unos 10 renglones para que su opinión pues pueda ser amplia. Entonces, lo que les pongo aquí es algo importante. Les pongo no hagas comentarios de 3 renglones, realiza una redacción amplia con orden de ideas y enfocando tus respuestas a lo solicitado. Y la última pregunta nos dice, ¿cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? Bueno, aquí les estoy colocando también algunas ideas para que ustedes las tengan presentes. Y nos dice, en este punto, tienes que darte cuenta de las consecuencias que trajo consigo el que se estableciera la ley máxima, eh, en que se estableciera como ley máxima la Constitución y su cumplimiento en todo el territorio nacional y la forma en que se organizó el gobierno desde los niveles de gobierno, los poderes de la Unión, la democracia e incluso partes que conforman la ley. ¿Cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? Pues recuerden que la Constitución pues da forma a lo que es el Estado, ¿no? La Constitución pues nos señala los poderes ejecutivos, legislativo, judicial. La Constitución nos señala las instituciones del gobierno, o sea, las secretarías. La Constitución señala los niveles de gobierno en nivel federal, estatal o municipal, o sea, da orden a lo que sería nuestro Estado
e inclusive de la Constitución parten otros ordenamientos legales, ¿no? Es, por ejemplo, el artículo 123 que habla del derecho al trabajo, pues a partir de ese artículo se crea otra ley que sería la Ley Federal del Trabajo. Entonces dice, el análisis y redacción debe de ser de tu propia institución. ¿Alguna duda entonces con este tema? ¿Con esta actividad? ¿Ninguna? Miriam, Graciela, Gladys, Irma, Carlos, ¿no? ¿Ninguna? No, todo en orden, sí, se entiende perfectamente. Bueno, yo sí entiendo perfectamente. Ok, bueno, entonces dejamos ya esta actividad y vamos a pasar a la siguiente. Estamos sobre tiempo. La dejo de presentar y pasamos a la última parte. Bueno, aquí. Bueno, en esta actividad que a ver, aquí está. En esta actividad que se llama de Independencia de la República Restaurada, lo primero que tenemos que hacer sería descargar el archivo que también ya está prediseñado. Si nos damos cuenta, hay tres partes. La número uno que dice que describamos en 2 párrafos los factores nacionales e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. En la número 2 dice que construyamos una línea del tiempo que incluyamos hechos temas diversos. Hechos de la independencia, las intervenciones, la pérdida del territorio, la guerra de reforma y la instauración de la república. O sea, son como 4 temas los que tenemos que analizar. Y nada más lo único que debemos identificar pues son ideas principales de sucesos. En la siguiente actividad, en el siguiente punto, que sería el tercero, nos habla de distintos movimientos, la guerra de independencia, la guerra de reforma y la república restaurada, ¿no? La de independencia, pues el máximo representante, pues Miguel Hidalgo, la guerra de reforma con Benito Juárez y la república restaurada, pues ya comenzando por la revolución. Entonces, y en el último punto nada más nos pide que realicemos un mapa mental tomando en cuenta el contenido de la tabla de los movimientos. Entonces, aquí les hago, en este material también se los voy a compartir. Dice, toda vez que le has dado lectura, te podrás dar cuenta que el documento se compone en 4 partes. Primero, escribir los párrafos de los factores que fomentaron la independencia. Después, elaboramos la línea del tiempo. Después, completamos la tabla de los movimientos, de los 3 movimientos. Y al último, realizamos un mapa mental, ¿no? Bueno, lo primero que nos pide es que describamos 2 párrafos de factores nacionales e internacionales que fomentaron la independencia. Aquí volvemos a lo que les señalaba al inicio de la sesión, que tiene que ser en sus propias palabras, no pueden copiar ni pegar información de ninguna fuente, porque si la copian o puede ser plagio o otra puede ser resumen. Entonces, dice que ustedes deben comprender estos 2 aspectos y yo les sugeriría que en estos 2 puntos, factores nacionales y factores internacionales, hicieran 2 párrafos. Uno que fuera exclusivamente de las situaciones a nivel nacional que fomentaron la independencia. Ahí ustedes pudieran hablar del descontento a nivel nacional de los indígenas, de la explotación que tenían los indígenas en el ámbito laboral, de que los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en América, no podían ocupar cargos dentro del gobierno porque también eran discriminados, entonces de diversos factores, pero den algunas ideas más, ¿sí? No solamente lo hagan como que en forma de lista, sino que ustedes también deben escribir, dar detalle. Yo les pediría que fueran de 5 a 7 renglones mínimo por cada uno de estos aspectos. Y luego hablaran en otro párrafo de lo que serían los aspectos internacionales. Aquí son todas las situaciones que dieron paso a que México lograra su independencia. Pudieran señalar la invasión por parte de los franceses a España, las ideas liberales que empezaron a llegar por parte de Francia a nuestro país a través de los tratados de Voltaire, de Rousseau,
también pudieran señalar algunos, también el desequilibrio económico y la falta de comunicación que había, entre otros aspectos. Entonces yo les pediría que lo hicieran por separado, porque si no, si lo hacen revuelto, entonces también como que ahí la coherencia, la redacción pues no sería correcta. Después tenemos otra, esta es el punto más sencillo, creo yo. Ustedes aquí nos dice que construyamos una línea del tiempo que incluya hechos de la independencia de México. Entonces, en este caso, son de la independencia de México, las intervenciones, la pérdida del territorio, la guerra de reforma, la instauración de la República restaurada. Entonces, aquí yo les pediría que mínimo fueran unos 10 sucesos, tomando en cuenta la cantidad de temas que son, solamente den a conocer como que la idea principal. Entonces, todos deben de ir de forma cronológica. Comenzamos de la fecha más antigua a la más reciente. Aquí no les está pidiendo que agreguen imágenes, nada más agreguen la fecha y qué fue lo que ocurrió. Creo que en este punto no habrá mayor problema porque pues, en los sucesos de la semana pasada, pues creo que nadie tuvo ningún conflicto. En la siguiente tabla tenemos los movimientos de independencia, de guerras de reforma y la República restaurada. Aquí vamos a agregar 3 elementos fundamentales: la ideología, los personajes que intervinieron y la trascendencia. La ideología, pues nos referimos a lo que pretendían o buscaban lograr con ese movimiento. Por ejemplo, en la guerra de independencia, liberarse del yugo de los españoles y tener sobre todo un sistema de tipo democrático. En la guerra de reforma, que era lo que pretendían, pues también eliminar ya totalmente el sistema español, también la separación de la iglesia del Estado, la regularización de elementos civiles como lo fue el matrimonio, etcétera. En la República restaurada ya la consolidación del Estado ya como un sistema de tipo democrático. Entonces, ustedes vayan viendo las ideas de cada uno de los temas, los vayan colocando dentro de este punto. Después tenemos a los personajes principales. Aquí no les está pidiendo que coloquen más que el nombre del personaje, no les está pidiendo que expliquen nada, ni qué hizo, ni nada, nada más el personaje. Y la trascendencia, o sea, cuál fue la repercusión, o sea, qué fue lo importante o qué fue lo que trajo como consecuencia la independencia. Bueno, pues que fuéramos un país libre, soberano, que tuviéramos ya un sistema estructurado basado en una nación con sus tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, de forma federal y unidos mediante estados. Entonces, ustedes ya vean ahí la consecuencia de cada uno de esos puntos. Fue lo bueno que se separara la iglesia con el Estado, que fue lo bueno dentro de la guerra de reforma, que ya de regularizar aspectos de tipo civil, que fue lo bueno a lo mejor dentro de tener un sistema democrático, de tener de que los gobiernos de nuestros representantes tuvieran una periodicidad. Entonces yo creo que aquí pues sería interesante que ustedes primeramente analizaran cada uno de estos temas e identificaran solamente las ideas principales y luego plasmarlas en el documento. Recuerden también que lo importante no es copiar y pegar la información, porque a veces esto carece de coherencia. Entonces, pero sí identificar las ideas principales y luego en sus propias palabras plasmarlas en cada uno de estos aspectos. No sé si tengan alguna otra duda, les dejo de presentar esta pantalla. ¿No? Bueno, tenemos por aquí a Miriam, Carlos, Gladys, Graciela, Irma. ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? Bueno, pues eso sería todo referente a las actividades. Pues en verdad les agradezco que hayan estado presentes. Sé que los contenidos de esta semana pues son bastante amplios, pero si ustedes buscan, y yo les pediría que identifiquen solamente los temas que les van a servir para su actividad, para sus actividades integradoras, y lean
los temas que más les pide cada trabajo. ¿Saben qué me faltó como último detalle? Ya nada más para precisar el mapa mental. El mapa mental también lo pueden hacer haciendo uso de PowerPoint o también dentro de, ya nada más para comentarles, hay una aplicación dentro de Internet que pueden hacer su mapa mental, se llama goconquer.com. Les voy a compartirla en la plataforma el link para que puedan ustedes hacer su organizador gráfico. Recuerden que el mapa mental pues lleva algunas imágenes e ideas principales y pues lo básico es la creatividad que cada uno tenga para poder darle la forma o estructura. Bueno, pues sin más, pues les agradezco mucho su presencia aquí en nuestra sesión. Voy a descargar ya la grabación para que se las pueda compartir en la plataforma y ya quienes no estuvieron, pues, y que posteriormente vean la grabación, pues con toda confianza pueden mandarme sus preguntas, ya sea a la plataforma o también a mi número de teléfono que también les doy. Pues sin más, pues les agradezco mucho y que tengan excelente tarde.